Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública y demás licenciaturas o carreras afines, donde es fundamental conocer o llevarnos conocimiento de lo que viene siendo el derecho laboral o también llamado derecho del trabajo. En toda empresa o en toda institución hay trabajadores, hay empleados y en consecuencia se crea una relación con lo que viene siendo la empresa a través de su director, quien en este caso viene siendo el patrón. Y de esta manera establecen relaciones laborales entre lo que vienen siendo los trabajadores, empleados y lo que viene siendo el patrón. Y en clase anterior analizamos cómo se da este nacimiento, cómo surge esta relación, este vínculo, a través de la firma del famoso contrato laboral, que para efectos prácticos en materia de trabajo son tres: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Hay otros contratos, pero estos contratos no generan lo que viene siendo prestaciones laborales, ni generan tampoco ningún derecho a favor del trabajador. Por su naturaleza, compañeros, hemos visto que esto así sucede y esto así será. Pero también por su naturaleza, algunas empresas los utilizan pues solamente para marginar o para evitar dar prestaciones a lo que dicen los trabajadores. Sea para bien, sea para mal, hay que conocer ambos tipos de contratos, los contratos propiamente laborales y los contratos no laborales, pero que sí se utilizan en la práctica. Puede ser, vamos a decirlo, de buena fe o de mala fe, aunque supone que todos son de buena fe. Pero pues estamos en un mundo en donde nunca deja de descartarse que a veces hay quienes actúan indebidamente o incorrectamente. Una vez, compañeros, que hemos visto cómo nace el vínculo entre patrón y trabajador y con ello las prestaciones y las condiciones de trabajo, vamos a ver ahora su duración. Por naturaleza, los contratos laborales deben de ser indefinidos, es decir, no deben tener fecha de terminación. Sin embargo, la propia ley establece contratos por tiempo determinado o por hora determinada, y es lo que vamos a ver el día de hoy. De igual manera, cuando concluyen las relaciones laborales. Relaciones laborales, idealmente hablando de forma ideal, pues van a tener hasta que el trabajador, porque si fallece el patrón se mantiene la empresa. En cambio, si fallece el trabajador, pues ya no, porque el trabajo no es hereditario. No podemos dejar en nuestro trabajo como herencia para que alguien de nuestra familia ocupe nuestro puesto. Entonces, muerto el trabajador, se acaba, se terminó, no más trabajo, salvo volver a empezar los sucesores o las personas que tienen con derecho para ocupar el lugar de la vacante, pero sin ninguna transmisión, no decir de antigüedades o de prestaciones, lo que los contratos, acuérdate, son individuales, más que individuales, son subordinados de manera personal. Es decir, no puede otra persona sustituirme en el trabajo, sea mi pariente, sea mi familiar, o sea algún amigo, al cual yo nombro para que él, por un día, 2 días o por X tiempo, vaya a trabajar en mi lugar. No se nos olvide que la relación laboral es una relación de trabajo personal subordinado. Y vamos a ver que hay muchas razones por las cuales se termina la relación laboral. Y fíjate bien cómo no utilizo la palabra terminación de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque en materia laboral hay tres conceptos que hay que ir definiendo, hay que precisar y hay que distinguir. En materia laboral, las relaciones laborales terminan: uno, por suspensión de relaciones laborales; dos, por terminación de relaciones laborales; y tres, por rescisión de las relaciones laborales. Entonces, en estricto sentido, terminación es muy diferente que rescisión o que suspensión, que en la práctica podemos utilizarlas como sinónimos. ¿Qué es la terminación? Pues la finalización, la conclusión, la rescisión de las relaciones laborales, y no es así. Vamos pues el día de hoy a ver estos conceptos, estos aspectos que implica el derecho laboral en cuanto a la duración y en cuanto a la finalización o extinción de las relaciones laborales, es lo que viene siendo el vínculo obrero-patrón o bien trabajador-patrón. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga e iniciamos con este tema dentro de nuestra materia de derecho laboral. ¿Qué entendemos por duración o modalidad de las relaciones laborales? Las relaciones laborales, en cuanto a su duración, en cuanto al tiempo en que deben de permanecer vigentes, pueden ser de tres tipos. Uno, por tiempo indefinido o indeterminado. Dos, por tiempo determinado. Y tres, por hora determinada. En materia laboral, por tanto, existen tres formas
o tres modalidades bajo las cuales duran los contratos, bajo las cuales se mantiene el vínculo laboral. 1. Por tiempo indefinido o indeterminado. 2. Por tiempo determinado. Y 3. Por obra determinada. Analicemos en qué consiste cada uno de ellos para poderlos saber manejar y poderlos aplicar futuros abogados, futuros administradores dentro de una empresa, o lo que significan cada uno de ellos y cuándo utilizar cada uno de ellos sin tener que transgredir lo que viene siendo la ley. Primeramente tenemos el contrato o la relación laboral por tiempo indefinido o indeterminado. Es cuando no se señala fecha de terminación del contrato y que por su naturaleza o esencia todos los contratos laborales deben ser de esa manera, es decir, por tiempo indefinido o indeterminado. Pues hacer un contrato sin que te precises que vas a trabajar en esa empresa hasta el 2000, hasta finales del 2023 o hasta el 2024, hasta el 2026, pues mientras transcurre el tiempo hay tranquilidad, hay estabilidad en nuestro alrededor. Pero si hacemos un contrato laboral donde nos contan, dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar hasta fin de año. Entonces esto genera inseguridad y genera inestabilidad en lo que viene siendo la situación del trabajador. Porque entonces dice, bueno, pues a mí no me conviene. ¿Cómo voy a trabajar un par de meses y luego vuelvo a lo mismo? Me quedo sin trabajo. Creo que todos los que buscamos un trabajo buscamos estabilidad, es decir, que no esté en la zozobra de que me voy a quedar sin trabajo, de que va a terminar mi contrato y qué va a pasar si la empresa no me vuelve a contratar. No, la idea en materia laboral es que las personas mantengan estabilidad y tengan seguridad de su empleo y no haya riesgo de que al rato se queden, como se dice coloquialmente, en la calle. Entonces, los contratos por tiempo indefinido o determinado son los contratos laborales que deben de ser de esta manera, porque con esto se garantiza la seguridad y estabilidad del empleo. Es el contrato laboral, en esencia, así debe de ser. Y algo muy importante, si en el contrato laboral o no existe contrato laboral, como lo vimos la vez pasada, la ley entiende que el contrato laboral sí existe, aunque no lo hayan firmado, porque es responsabilidad del patrón que su trabajador firme un contrato. Pero pues, si por negligencia, por descuido, no se le dio a firmar el contrato al trabajador, se entiende que sí hay contrato laboral. Es decir, es un derecho o un privilegio a favor del trabajador. Y otro aspecto más, si no hay fecha de duración, si no se tiene ahí la fecha para hasta cuándo se va a contratar al trabajador, se entiende entonces que es por tiempo indefinido o tiempo indeterminado. Si por alguna razón el patrón olvidó poner la fecha de terminación, algún descuido, o no llenaron ahí esa parte donde venía la terminación del contrato, en consecuencia se entiende por mandato de la ley que es un contrato por tiempo indefinido o indeterminado. Y de hecho todos los contratos laborales deben de tener esa característica, ser por tiempos indefinidos o indeterminados. Es cuando no se señala la fecha de terminación del contrato y que por su naturaleza o esencia todos los contratos laborales deben de ser de esa manera. Pues hacer contratos indefinidos o indeterminados sin fecha de terminación se garantiza la seguridad y la estabilidad del empleo y por tanto del trabajador, a sabiendas que no hay riesgo de que en una fecha determinada o específica se quede él sin trabajo y en consecuencia volvamos otra vez con la situación del desempleo y de la estabilidad política, laboral e inclusive emocional y familiar dentro de una sociedad. El otro tipo de contrato es el contrato por tiempo determinado, que aparentemente diríamos, pues si usted dice que todos los contratos deben ser indefinidos, entonces porque ahora también se permite el contrato por tiempo determinado. Vamos a ver. Es cuando se establece la fecha de terminación del trabajo. Es decir, cuando de antemano yo firmo un contrato y sabes que nada más voy a contratar por un mes, por 2 meses, por medio año. Pues entonces, ¿en qué quedamos, maestro? ¿No que son indefinidos? Bueno, la ley permite que se contrate a personas por tiempo determinado, 2 meses, medio año, un año, pero en los siguientes casos o bajo las siguientes condiciones. 1. Se permite el contrato por tiempo determinado cuando se supla temporalmente a un trabajador. Por ejemplo, el embarazo o el alumbramiento de una mujer trabajadora.
que como usted bien lo sabe, dada su naturaleza, la ley le otorga 40 días antes después del parto y 40 días después del parto, incluso pudiendo prorrogar este tiempo por si se presenta alguna situación especial que requiere la atención tanto de la esposa, tanto de la trabajadora, como lo que viene siendo también del producto, en este caso del bebé. Entonces, como tú puedes ver, aquí la trabajadora por mandato de la ley se va a ver autorizada para ausentarse 80 días, mínimo 80 días de su labor. ¿Quién va a suplir a la trabajadora? ¿Quién va a ocupar ese cargo? Pues alguien, pero de manera temporal. Es decir, solo en este caso sí se permite en consecuencia el trabajo por tiempo determinado. Y de hecho la empresa no lo tiene que considerar. Si mire, usted va a entrar a trabajar con nosotros, pero va a venir a suplir a un maestro, una maestra, un empleado, una empleada, por situaciones de alumbramiento, de parto, etcétera, y nada más va a laborar usted 40 días, perdón, 80 días. Incluso se puede prorrogar unos 20 días más, pero esto va a depender de muchas circunstancias. Bajo esta aclaración, bajo esta consideración que la ley permite, pues bueno, no estamos hablando de una violación o de una contrariedad en cuanto a los contratos laborales, y es válido. Otro caso también donde es válido el contrato por tiempo determinado es cuando uno de los trabajadores sufre una incapacidad temporal. Es decir, que con motivo de una enfermedad o de un accidente de trabajo, pues el obrero va a tener que irse incapacitado a su casa a descansar, pues según lo que él haya sufrido. Por ejemplo, una fractura de brazo, una fractura de pierna, va a hacer que el trabajador se le incapacite, pero pues por el tiempo que sea necesario, no sé, un mes, 2 meses, según los doctores o el seguro social vaya determinando. En este caso, el trabajador se va a ausentar por 1 mes, por 2 meses, por X tiempo, y hay una razón, una justificación por qué se va a ausentar. En consecuencia, no podemos dejar ese lugar vacante porque se necesita que ese puesto siga desempeñándose para poder ir generando lo que vienen siendo las ganancias. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Se contrata a una persona, pero por tiempo determinado. Y se va a dar un contrato laboral, pero por tiempo determinado. Mira, vas a entrar a trabajar con nosotros, pero entiende que vas a venir a suplir temporalmente al titular o al responsable de este puesto. Sabes que por X razones o circunstancias se va a tener que ausentar. Entonces, en ambos casos, como puedes ver, hay una justificación. Hay un motivo más que suficiente para que se contrate a una persona, pero por tiempo determinado. Reitero, 1 mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, que podemos decir contraviene la ley laboral. Pues podría contravenirla, pero ya analizando la situación y entendiendo por qué se hace este tipo de situaciones, pues no hay ningún problema. Por lo tanto, el trabajador que es contratado pues está consciente, o sea, él sabe si le conviene o no le conviene. Te voy a contratar nada más por 3 meses, porque ahorita tengo un problema con X trabajador y necesito que ahí esté alguien y no te voy a contratar más. Entonces, sobre esta aclaración creo que no hay ningún problema, y sobre todo si especificamos que es un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, por tiempo específico, pues sin lugar a dudas no habrá ningún problema en caso de que el trabajador quisiera demandar a la empresa. Que suponiendo la llegara a demandar, bueno, le recuerdo a autoridad que el señor, y de hecho aquí dice el contrato, se le contrató por tiempo determinado, porque iba a suplir la ausencia de un trabajador que por razones o circunstancias o causas legales, pues lo tuvo que hacer. Y tan es así que aquí está el contrato, donde está su firma de él y donde específicamente de forma muy clara, contrato laboral por tiempo determinado. Es cuando establece la fecha de terminación del trabajo, 1 mes, 2 meses, 1 año quizás, etcétera, pero solo procede en los siguientes casos. 1, cuando se supla temporalmente un trabajador, por ejemplo, con motivo del embarazo de una trabajadora, o una incapacidad temporal como una fractura o bien una enfermedad, que va a requerir que por tanto, pues solde el hueso, sane el hueso, y esto va a implicar pues también de la naturaleza del trabajador y sobre todo pues de lo que el doctor de Seguridad Social vaya diciendo, para que entonces el contrato solamente sea de manera temporal.
ya regresó el trabajador, ya regresó la trabajadora, pues no hay ningún problema. Continúan las relaciones laborales y la persona que lo suplió, pues hasta ahí llegó, porque bien se hizo la aclaración que es por tiempo determinado. Otro caso más donde se permite el contrato por tiempo determinado por fecha específica, 1 mes, 2 meses, 3 meses, X, es cuando la naturaleza del trabajo así lo exija. Por ejemplo, la época navideña, la temporada de vacaciones y los tiempos de pandemia, entre otros casos. Como ustedes ya sabemos, en Navidad, compañeros, los centros comerciales amplían su horario y sobre todo por ser fiestas navideñas, las compras de todo tipo, desde regalos hasta la preparación de la cena, requieren por tanto, como se dice, trabajar pues más allá de lo normal. Requieren por tanto atender a personas más de lo normal. Entonces es ahí cuando se contrata personas por tiempo determinado. Tenemos vacantes, pero para cubrir la época navideña, vamos a decir desde diciembre o desde noviembre hasta que diciendo enero o parte de enero. Entonces, como tú puedes ver, tu trabajo lo tienes solamente por 2 meses, por 2 meses y medio, por 1 mes. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo así lo exige. La temporada navideña solamente es propia de diciembre, días antes, días después, pero no puede ser durante todo el año. Entonces, bajo esta circunstancia, hay una situación de emergencia en la empresa donde requiero más personal del que ya tengo, porque hay más ventas, se necesita, por tanto, mayor personal para lo del almacén, para todo esto, y requiero, por tanto, de trabajadores más. Entonces, se abren las fuentes de trabajo, pero por tiempo de trabajo. Esto mismo pasa en vacaciones. Por ejemplo, vacaciones de Semana Santa, vacaciones de fin de año, donde mucha gente va a las playas, donde los hoteles, los restaurantes, inclusive quedan saturados, tienen lleno completo. Entonces comprenderás que un hotel de, no sé, 200 o más de 100 habitaciones, pues requiere que entonces ahí todos, de la recepcionista hasta los famosos bellboy, como se les llama, o los botones, como se les quiera decir, los meseros y demás, se requiere, por tanto, mayor cantidad de este tipo de personal. ¿Por qué? Porque es temporada de vacaciones, es temporada donde la gente se vuelca a esos lugares y en donde, por tanto, vamos a requerir, yo empresa, a personas que vengan a apoyar, pero solamente en temporada de vacaciones. Chance por 1 mes, por 2 meses. En este caso, dada la naturaleza del trabajo, se entiende, compañeros, que son trabajos por tiempo determinado, trabajos temporales, que no podemos exigirle al patrón ni poderle pedir, pues lo que viene siendo un contrato por tiempo indefinido. Total, el patrón le da, mira, ¿te conviene? Adelante, fírmalo. ¿No te conviene? Pues no hay ningún problema, ¿no? Pero sí te aclaro, para que en el futuro no tengamos ningún tipo de problema. Y en un momento determinado, si precisamos esto en el contrato, que es temporal, por cuestión de la época o del momento que está viviendo, pues la demanda será difícil que proceda, porque en un momento determinado se precisó, se aclaró desde un principio cuál es la razón de haberte contratado. Esto vimos también en lo que se refiere a la famosa pandemia, la del COVID que acabamos de pasar, bendito a Dios, en donde los hospitales quedaron sobresaturados. En los hospitales no había más camas, no había más atención para atender. De hecho, recuerdas las historias de médicos que se quedaban en su coche o se quedaban en el hospital a dormir porque pues la jornada era extenuante y porque los enfermos llegaban más que dar de alta a los mismos contagiados. Entonces recuerdo que hicieron convocatorias por el IMSS y por varias instituciones para enfermeras, para doctores, pero se les aclaró que era por tiempo determinado. Y como esto es impredecible, es decir, hasta cuándo va a durar la pandemia, se pensaba que iba a durar una semana, después 1 mes y así, hasta que ve lo que duró, pues se aclarará. Y bajo esta circunstancia, pues se entiende que no se generan en un determinado vínculos para mantener una relación indefinida o indeterminada, salvo que por la misma naturaleza del trabajo, por la misma responsabilidad de la persona que se le contrató y su necesidad, pues se le inserte ya de manera oficial en un contrato por tiempo indefinido. Pero la esencia es esta, que según la naturaleza del trabajo y por necesidades de tiempo, se contrata personal pero por tiempo determinado. Repetimos última vez. Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija,
Por ejemplo, la época navideña, después de vacaciones o los tiempos de pandemia, entre otros, sí se permite la contratación por tiempo determinado, sin estar contrariando la ley laboral, sin estimar que se está afectando o violando los derechos del trabajador o se está engañando al trabajador para que en un momento determinado no se le generen antigüedades ni se generen prestaciones. Ahí tenemos, por tanto, el contrato por tiempo determinado. Tenemos un último, que es el contrato por obra determinada. ¿Qué es el contrato por obra determinada? Es cuando el trabajo queda sujeto a la realización de un fin u objetivo específico. Por ejemplo, la construcción de un puente, un estadio o de una unidad habitacional. Si vamos a construir una unidad habitacional, la empresa constructora va a construir una unidad habitacional, sabemos que esta construcción no va a ser eterna, no va a durar toda la vida. Sabes que tarde o temprano, no sé, en 1 año, 2 años, etcétera, o menos, vamos a tener que terminar esa construcción y de tener que entregar todo, los departamentos o las casas, bien. Entonces, como puedes ver, pues aquí entonces manejamos un contrato por obra determinada. Y pues de antemano hay una planeación donde se establece cuánto tiempo va a dar esa construcción. 1 año, medio año, 2 años, 3 años. Sí te contrato, pero tu trabajo lo vas a tener hasta en tanto no terminemos la obra, la construcción. Una vez concluida la construcción, pues discúlpanos, se acabó el trabajo, porque ya no hay objetivo, ya no hay razón por la cual sigamos adelante trabajando. Está pasando, por ejemplo, en las grandes obras o en las mega obras del gobierno actual de López Obrador, con el Tren Maya, con el tren transísmico, con la refinería de Dos Bocas, donde se contrata a las personas, pero obviamente por obra determinada. Sí, aquí hay chamba y hay muy buena chamba y muy buen billete, vamos a decir así como se estila coloquialmente. Pero el trabajo va a ser solamente hasta que terminemos la obra. Una vez terminada la obra, se acabó el trabajo, ya no hay más. Y bajo esta consideración, pues las personas que aceptan ese trabajo están conscientes que su trabajo va a ser también temporal. No va a depender de la etapa o del momento que estamos viendo, sino de la obra que vamos a realizar. Si construir un estadio nos va a llevar 2 años, bueno, pues tienes asegurado el trabajo por 2 años, hasta en tanto la obra no se termine. Pero si la obra se termina inclusive antes, ya es cuestión de cómo redactemos el contrato, cómo establezcamos las condiciones, entonces se acabó la obra, se acabó el contrato y se acabaron todas las situaciones. Y en caso de alguna demanda, pues tampoco procede, porque se le hizo la aclaración y de hecho así dice el contrato oral por obra determinada, y dentro de sus cláusulas se establece que el presente contrato será vigente hasta que la obra quede terminada y por tanto el trabajador no podrá reclamar ni exigir la continuidad o la contratación para otra obra, porque pues son obras diferentes. Y lo mismo la empresa puede tener otra obra tan pronto termina una, que lo mismo no puede tener otra obra. Entonces aquí es donde se permite este otro tipo de contrato, podemos ir por tiempo determinado, pero más que por tiempo determinado es por obra determinada. ¿Por qué? Puede ser por las circunstancias climáticas, que no esté determinado la obra que se planeó para 2 años o 1 año, por situaciones de tormentas torrenciales, situaciones especiales, pues se tuvo que ir aplazando y al final no se hizo la obra en 1 año, sino se hizo en 1 año y medio. Entonces hay que ir tomando esas consideraciones por un momento determinado, establecer dentro de la cláusula todo este tipo de circunstancias para el caso de que se presenten, al menos ya sepa cómo se van a atender. Repito por última vez, el contrato por obra determinada es cuando el trabajo queda sujeto a la realización de un fin u objetivo específico. Por ejemplo, la construcción de un puente, de un estadio o de una unidad habitacional. Bueno, entonces lo referente a la duración o las modalidades de la relación de trabajo, ¿cuánto tiempo puede durar? Se supone que todo el contrato laboral es indefinido para mantener la seguridad y la estabilidad del trabajador, pero como lo hemos visto, y por las razones creo que bastante claras, se permite que haya contratos por tiempo determinado, sin contrariar la esencia de la ley laboral del trabajo,
o bien por hora determinada, sin que tampoco afecte, contraríe lo dicho por la materia laboral. Porque si bien yo necesito estabilidad y mantener mi trabajo, pues ahora sí, hasta cuando yo quiera o hasta los últimos años de mi vida, pues la empresa no puede asegurar un trabajo. Si hoy tengo el Tren Maya va a terminar, ya no va a haber más Tren Maya después de diciembre de este año, y entonces ¿qué voy a hacer? No puedo tener a mis trabajadores, ya no voy a obtener ingresos para seguirles dando una paga porque se acabó la hora. Entonces creo que se entiende bastante claro cuáles son las razones por las cuales se permite este tipo de contratos. Ahora, no todo en esta vida es eterno, no todo en esta vida es por siglos de los siglos. Y la relación laboral, tarde o temprano, también tiene que terminar. Tarde o temprano tiene que acabarse, extinguirse, porque no todo es eterno en esta vida. Entonces, ahora vamos a ver la finalización de las relaciones laborales. ¿Cuándo terminan? ¿Por qué terminan? ¿O en qué momento pueden darse por terminadas las relaciones laborales? Si partimos de la base de que pues todos los que entran a una empresa buscan su estabilidad y buscan por tanto que de por vida tengamos ese empleo o los empleos para poder tener una seguridad de que no vamos a quedar en un momento determinado sin trabajo, sin ingresos, y qué va a ser de la familia y qué va a ser de uno. La finalización de las relaciones laborales puede ser de tres tipos: suspensión de relaciones laborales, rescisión de las relaciones laborales y terminación de las relaciones laborales. Como decía al principio, suspensión, rescisión o terminación los podemos manejar en un momento determinado como sinónimos. Pero aquí hay que ser muy precisos, muy objetivos en cuanto a qué significa cada uno de estos términos o cada uno de estos conceptos. Porque si yo digo que la rescisión es la terminación de las relaciones laborales, estoy mezclando dos conceptos y entonces quien conoce dirá, oye, ¿estás rescindiendo el contrato o estás terminando el contrato? No, pues es que, no, o sea, son cosas completamente diferentes. Una cosa es rescindir las relaciones laborales, otra cosa es terminar las relaciones laborales. Si yo digo terminación laboral, decimos es cuando se suspenden, cuando se acaban, cuando se extienden las relaciones laborales, pues aguas, porque al decir terminación, que es la suspensión, en el estricto derecho son dos conceptos completamente diferentes, la terminación y la suspensión. Por eso utilicé la palabra finalización, porque hay que entender bien clarito qué es suspensión de relaciones laborales, qué es rescisión de relaciones laborales y qué es terminación de las relaciones laborales. Entonces, en derecho y en el estricto derecho laboral hay que tener bien presente cuándo procede uno, cuándo procede otro, para no cometer el error de decir que la rescisión es la terminación de las relaciones laborales o que la terminación es la suspensión, o como usted lo quiera manejar. Porque entonces quienes conocen, bueno, pues no te entiendo. ¿Estás terminando o estás rescindiendo? Pues es lo mismo. No. En el estricto derecho no es lo mismo. Que en la práctica podemos usarlas como sinónimos es válido. Al final, terminación, rescisión, suspensión, extinción, finalización, cualquier otro término, pues son sinónimos. Y significan lo mismo, o dan a entender lo mismo, que hasta ahí llegó el trabajo, no más trabajo. Pero ahora vamos a ver cómo en el estricto derecho estos conceptos, estos términos tienen una diferente connotación y tenemos que precisar cuándo es la una, cuándo es la otra y cuándo es y en qué consiste cada una de ellas para emplear el término adecuado. Si estamos llamando una rescisión, una suspensión, una terminación de relaciones laborales. Entonces, ojo, mucho ojo en este sentido sobre cómo vamos a utilizar o qué término vamos a utilizar en caso de que tengamos como empresa tenerlos que desligar del trabajo o de las labores de un empleado o de algunos empleados. Y también yo, trabajador, saber qué término emplear cuando yo me salga de un trabajo y decir, doy por terminada la relación laboral. No, doy por rescindida la relación laboral, pero pues necesitamos, por tanto, ¿qué son nuestros tres conceptos? Empecemos por suspensión de las relaciones laborales. La suspensión de las relaciones laborales es la interrupción o pausa temporal por un cierto tiempo, no sé, 15 días, una semana, un mes, 2 meses, de las labores por parte del trabajador debido a causas ajenas de la misma. Muchas veces el trabajador va a tener ciertas circunstancias en la vida que le van a obligar a tener que suspender
temporalmente su trabajo, temporalmente interrumpir la función que venía desempeñando. ¿Qué es la suspensión de relaciones laborales? Es la interrupción o pausa temporal de las labores por parte del trabajador debido a causas ajenas a la ley. Es decir, aquí el trabajador, lo vamos a ver, no es culpable, pero él se ve obligado o forzado a tener que interrumpir, suspender temporalmente un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, su trabajo. Pero una vez la causa por la cual él suspendió labores se acaba, reanuda labores, porque nada más suspendió, interrumpió temporalmente su trabajo. Pero una vez que termine esa causa por la cual se vio obligado a suspender sus labores, se reincorpora y todo sigue normal. El trabajador sigue manteniendo sus derechos, sigue conservando su antigüedad, sigue conservando todas sus prestaciones. ¿Cuáles son las causas por las cuales el trabajador se ve obligado a tener que suspender, interrumpir temporalmente sus labores? Son 2 tipos de causas: las causas legales y las causas convencionales. Existen 2 clases o causas de suspensión laboral: las causas legales y las causas convencionales. ¿Cuáles son las causas legales que están determinadas o establecidas por la ley, por la cual el trabajador tiene que interrumpir temporalmente su trabajo? Que una vez por la cual esta causa desaparece, el trabajador puede reanudar sus labores con sus prestaciones, con de hecho, sin ningún problema. Número 1, el cargo de desempeños constitucionales. Como usted bien sabe, con motivo de las elecciones nacionales o federales de renovación del Congreso de la Unión y del presidente de la República Mexicana, se requiere el INE más personal de lo que él tiene. Porque hay años en que nada más tiene, por ejemplo, ahorita 2023 nada más hubo 2 elecciones, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila. Pero cuando son elecciones federales o elecciones nacionales, son dentro de los 32 estados al mismo tiempo. Entonces, el INE necesita contratar a más personas temporalmente para que puedan desempeñar esa función. En consecuencia, desde antes de las elecciones se tiene que capacitar a esas personas. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay un artículo de la Constitución que obliga a que como ciudadanos estamos, compañeros, comprometidos a que si nos nombran parte de las elecciones, miembros de casilla, integrantes de casilla, tenemos que ir a laborar. Y el patrón no lo puede impedir y el patrón no nos puede ni nos puede amenazar. Pues si tú te vas a hacer ese trabajo, te quedas sin chamba, ¿no? Llevo mi constancia, mi nombramiento de que me han designado para que yo, bla, 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 desempeñe tal cargo. Pues lamentablemente la empresa tiene que aguantar. ¿Por qué? Porque son cargos por mandato constitucional. Lo mismo pasa cuando vienen los censos generales o los censos poblacionales. Hay que hacerlos todos en un solo día. Hay que hacer, por tanto, ese censo para poder encontrar a las personas de esa casa, todas ellas, y saber cuántos son, y todo, tener datos muy objetivos, muy precisos. Como se requiere de mucho personal, y por un tiempo, no sé, 1 mes, 2 meses, X tiempo, pues entonces comprenderás que aquí si nos nombran, nos mandan nuestro famoso notificación de que hemos sido elegidos o nombrados para ocupar un puesto dentro de esto, que tenemos que presentarnos con tal fecha para llevar la capacitación y etcétera, y después que se ven las elecciones, el conteo y no sé cuántas cosas, pues como tú puedes ver, ante un mandato constitucional que nos lo exige, nos lo pide, tanto el trabajador como el patrón, pues tienen que aceptar. Y por tanto me veo obligado a tener que dejar de ir a trabajar, no sé, días antes de las elecciones o tiempo antes, para capacitarme, para llevar a cabo todo esto y poder cumplir con esa función. Entonces aquí es una causa ajena al trabajador. Me veo casi obligado a tener que dejar mi trabajo temporalmente en lo que desempeño este cargo constitucional. Igual, vamos a pensar y exar en casos de guerra, que se requiriera, por tanto, el apoyo de lo que viene siendo la Reserva Nacional, que serían todos los que no somos militares. Claro, ya pues dependería de la edad, si los más jóvenes o los más viejos. Así yo estoy laborando y me dicen, tienes que presentarte para defender a la patria, para formar parte de las del ejército, etcétera, etcétera.
pues comprenderás entonces que pues ahí tampoco puedo evitarlo y puedo decir que yo no voy. Y el patrón tampoco puede negarse a darme el permiso para ausentarme de mis labores. Otro más es el arresto o detención de los trabajadores. Pues obviamente si no es la comisión de un delito grave o si todavía no se determina su culpabilidad o su inocencia y pues los llevan, no sé, los horarios muy típicos son de parranda, el fin de semana, son detenidos y pues lo que usted quiera, ahí los tienen 3, 4, 5 días, pues entiende que hay una causa, hasta en tanto no se termine la culpabilidad del trabajador, por lo cual no se va a poder presentar a laborar. Suspende temporalmente su trabajo. Y solo hasta que se declare su culpabilidad, bueno, ya vendrá aquí otro caso sobre lo que son la terminación o la lesión de las horas, pero por lo tanto, si es detenido dentro de una riña colectiva, sin asesinatos, una riña, un escándalo público o lo que usted quiera, pues entonces el trabajador suspende, hay una causa, hay una justificación por la cual no lo podemos dar por rescindido o por despedido o lo que se quiera. Entonces son dos casos en donde se permite que el trabajador falte temporalmente a su trabajo, suspenda, interrumpa sus labores. Por desempeño de cargos constitucionales como elecciones federales, censos generales y por el resto de atención de los trabajadores. Pero obviamente no son las únicas. Otras causas de suspensiones laborales es las enfermedades contagiosas del trabajador. Si un trabajador sufre una enfermedad que puede contagiar a sus compañeros, pues entonces vamos a suspenderlo, hacer que se vaya a su casa, que se atienda, porque me puede contagiar más a los demás y entonces iba a estar las cosas peores. Se detecta que un trabajador contrajo el COVID, pues es obvio que hay que retirarlo. Y el trabajador, por tanto, por decisión médica, va a tener que suspender, interrumpir sus labores. ¿Cuánto tiempo? No sé, una semana, 15 días, un mes. Pero una vez que superó esta situación, él regresa como si nada. Su trabajo ahí está, sus prestaciones ahí están, su actividad ahí está. No hay ningún tipo de problema, son causas ajenas a él. Otro más es la incapacidad temporal por accidentes de trabajo o enfermedades. Profesionales famosos riesgos de trabajo, compañeros. Si el trabajador sufre una caída, por tanto una fractura, va a estar incapacitado temporalmente en lo que los huesos desoldan, en lo que lo atienden los médicos, por tanto va a tener que interrumpir sus labores. Y aquí también viene el caso de las trabajadoras, las mujeres, que por razones de embarazo y de alumbramiento, pues tienen que atenderse y en consecuencia tener que suspender su trabajo. 40 días antes del parto, 40 días después del parto, incluso con el derecho de ampliarlo en caso de que presente alguna complicación, bien sea para el producto o bien sea para la madre. Entonces, como puedes ver, son razones biológicas, razones humanas, razones propias de la naturaleza humana, por lo cual la mujer va a tener que ausentarse y el patrón tiene que darle esa prerrogativa, ese beneficio, y no puede por tanto correrla. La mujer se va 40 días antes y regresa inclusive 60 días después y no los 40 que marca la ley, porque así lo determinó el doctor, porque así se complicó las cosas y no hay ningún problema. Reanuda sus labores, pasan los X días, 100 días, lo que se quiera, y la persona vuelve a trabajar, porque hay una causa ajena, una causa muy razonable, como seres humanos, que la mujer al dar alumbramiento, pues no es tan fácil, y tiene que disfrutar, por tanto, de este derecho, de esta prestación, para su beneficio, para su salud, y en consecuencia el patrón la tiene que acatar. ¿Cuándo más hay suspensiones laborales? Por cuestión de enfermedades contagiosas del trabajador. Para evitar que este trabajador me contagie al rato a todos mis trabajadores y entonces sí, me quede yo sin poder laborar, sin poder producir, precisamente porque todos mis trabajadores están incapacitados. Por la incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedades profesionales, los famosos riesgos de trabajo. Una caída, una fractura que sube el trabajador. En consecuencia, esto significa que es temporal. ¿Cuánto va a durar? Bueno, pues depende de las condiciones del trabajador, la atención que se da al trabajador, para que se regrese en un plazo de un mes, 2 meses, o quizás menos tiempo, o quizás más tiempo. Pero es imposible que él pueda trabajar estando con una mano enyesada, estando con alguna situación que le impide desempeñarse al 100%.
Y el caso de las mujeres trabajadoras que por cuestión del embarazo y del alumbramiento deben suspender sus trabajos, interrumpir su trabajo 40 días antes, 40 días después, incluso con derecho a prorrogarse en caso de presente alguna situación, alguna complicación durante el alumbramiento. ¿Cuáles son las causas convencionales? Las causas convencionales son las que de mutuo acuerdo establecen o conviene el sindicato de trabajadores y el patrón o los sindicatos de ambos al momento de firmar los contratos colectivos de trabajo o los contratos ley. Cuando un trabajador va a desempeñar un cargo sindical, pues obviamente tiene que dejar de trabajar o desempeñar su labor dentro de la empresa, que se va a dedicar a los intereses del sindicato y de sus trabajadores como secretario general, como secretario de trabajo, como secretario X, como tesorero. Entonces, en este caso, conviene la empresa y el sindicato darles licencia, darles permisos para que ocupen estos cargos sindicales, lo cual significa, por tanto, que ante esta situación se acuerda y, por tanto, el trabajador temporalmente, no sé, 1 año, 2 años, depende cuánto tiempo dure la mesa directiva del sindicato, para que desempeñe esta labor o este cargo sindical y se dedique su trabajo, pero mantiene sus derechos, termina su cargo sindical, su licencia sindical, reanuda nuevamente su trabajo sin ningún tipo de problemas. Otro aspecto más son los días económicos. ¿Qué son los días económicos? Son los días de descanso, de preferencia con goce de sueldo. Y algunos contratos establecen que sus trabajadores tienen durante el año 5 días, 10 días, X días de días económicos y que en momento pueden pedir. Puede haber alguna circunstancia muy especial, ¿no? Tengo que atender una emergencia en mi casa, tengo que atender una situación, lo que usted quiera, y pues no quiero vacaciones, quiero días económicos. Los sindicatos de las empresas acuerdan cuántos días tienen derecho los trabajadores al año para disponer de estos días económicos. Puede ser 1 día, 2 días, 3 días seguidos, pidiendo con anticipación ese permiso, justificando ese permiso. Se les dan estos 2 o 3 días de descanso, pero también con goce de sueldo. Es decir, aquí no pasó nada, aquí el trabajador tuvo una emergencia, una urgencia, en consecuencia pidió un día económico, se le dio, se va a ausentar tanto tiempo, pero regresa y no tenemos ningún tipo de problemas para que él siga, por tanto, laborando, ofreciendo sus servicios. Entonces, como puedes ver, la suspensión laboral es cuando se interrumpe temporalmente, se hace una pausa en las relaciones laborales por causas ajenas al trabajador. Vemos que estas causas pueden ser legales, porque la ley sí lo establece, o pueden ser convencionales, porque el sindicato y el patrón acordaron ciertos días como días económicos, o porque acordaron que, dado que algunos trabajadores van a ocupar cargos sindicales, van a hacer algunos puestos sindicales, entonces hay que darles esos permisos. Simplemente suspendió, interrumpió sus labores, pero pasada la causa o el motivo, reanudan como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias para el caso de que el trabajador suspenda sus relaciones laborales por las razones ya explicadas? Como motivo de suspensión laboral, el trabajador mantiene y conserva sus derechos, sus prestaciones, ya lo dijimos. De hecho, ocupe un cargo sindical, ocupe un cargo de elección constitucional, no significa que por eso ya el patrón me va a correr. No significa que por eso el patrón me va a quitar mis prestaciones como mi antigüedad, no. Las mantiene, simplemente interrumpiste, suspendiste temporalmente tus labores. Ahora que la causa ha terminado, reanudas y todo sigue igual, no ha habido ningún problema. Usted, mujer obrera, que por razones de embarazo o alumbramiento tuvo que dejar su trabajo, fue temporal. Regresa usted y regresa con todas sus prestaciones y sus derechos. Con motivo de suspensión laboral, el trabajador mantiene y conserva sus derechos, así como sus prestaciones, debiendo el seguro y en algunos casos el patrón pagar su salario. Todo va a depender. El trabajador va a seguir gozando de su salario, de su sueldo, de su salario, mejor dicho, de su paga, pues de su remuneración. Y todo va a depender del caso, porque en algunos casos es el seguro el que va a pagar esa suspensión de relaciones laborales. Y a veces puede ser la empresa.
Entonces creo que con esto más que suficiente para entender lo que es la suspensión de relaciones laborales, que no confundir con la rescisión y terminación de relaciones laborales, que trataremos en la siguiente clase. Nos vemos, compañeros, para la siguiente clase de rescisión y terminación de relaciones laborales, que es muy diferente a la suspensión de relaciones laborales.